Shalom, la comunidad internacional hebraica Sefaraí, Casa de Israel y su servidor, Roé Alexander Barrera, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shalom Alejem Beubrajá. Paz a ustedes y bendiciones a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Roé Alexander Barrera de la comunidad hebraica Sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte. Le damos la bienvenida una vez más a esta parashá Bo, que significa ven. Bendito sea el Eterno. Así que esperamos que disfrute y que sea de gran bendición y de instrucción para la vida de cada uno de ustedes. Amén. Estaban prácticamente ellos completamente ya destruidos. El Eterno todavía le dice a través de Moisés al faraón, todavía quedan otras 3 plagas. En cada plaga el Eterno endurecía el corazón del faraón. Obviamente el faraón era un personaje que se creía ser Dios, y sabemos que en Egipto había muchos dioses, todo el mundo había una competencia, el faraón se creía que era un dios. Pues Dios mismo dijo: yo voy a mostrar el poder, yo soy el Elohim todo grande y poderoso. Y así comienza el libro de Shemot, Éxodo capítulo 10, verso 1 dice: Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. En la parashá pasada hablamos de las señales del Eterno. Punto número 1, algo que yo realmente elogio de la vida de Moshe y Aarón es la valentía. Porque Yeshua nos mandó y dijo: id y predicad el evangelio, la besorá, la masorá, este evangelio de poder a todas las criaturas, a todas las personas donde quiera que vayáis. Cuando hoy las personas tienen hasta temor predicar hoy el mensaje de vida y de salvación. Hay personas que han crecido espiritualmente, han crecido en conocimiento, pero no han crecido en llevar realmente el mensaje y rescatar a la gente llevando este mensaje de victoria. Moisés sí corrió, se paró delante del faraón, un hombre que tenía la autoridad aún para matarlo a los dos, pero ellos no temían. Ellos temían más no obedecer al Eterno, pero cuando el Eterno te envía, siempre Él te va a respaldar y te va a guardar. En el verso 2 dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yuhé Bafef, el gran yo soy Yahweh. Número 2, sabemos que en la primera festividad bíblica de Levítico 23 aparece lo que es Pesa, Pascua, Passover. Es la festividad donde nosotros recordamos, igualmente que en esta parashá, cuando el ángel del Eterno saltó las casas de los israelitas por encima y murieron los primogénitos. Esto quiere decir que queda plasmado para la historia completamente. Debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos lo que sucedió con nuestro pueblo de Israel en Egipto, cómo el Eterno con mano poderosa y de gloria sacó un pueblo esclavizado aproximadamente por 430 años de la esclavitud y también de ser extranjero, cómo el Eterno cumple sus promesas, sus pactos. ¿Por qué es importante y por qué el Eterno quiere, mis amados hermanos, que nosotros le enseñemos esto a nuestros hijos? Para que nuestros hijos eviten en caer en este sistema egipcio, un sistema de esclavitud, de idolatría, en un sistema obviamente que nos alejan de realmente la verdad, que es el Todopoderoso. Seguimos en el verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Adonai, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero algo que quiero recalcar, dice el Dios de los hebreos. ¿Por qué no el Dios de todo ser humano? Si es el Dios y el Rey de toda la tierra. Pero ¿por qué entra Moisés y Aarón y le dicen en el palacio del faraón el Rey de los hebreos? Abraham era conocido como el Ibrí, como el hebreo, y en Egipto se conocía bien a Abraham, ya que él una vez estuvo ahí y Dios mostró poderes y señales a través de Abraham cuando estuvo con Sara allí. La gente sabía en la casa del faraón quién era Abraham, y por eso le está recordando a Moisés: el Dios que me está enviando es el mismo Dios que vino con Abraham
hace un tiempo atrás hizo señales y maravillas aquí, y los faraones, el faraón que estaba delante de ustedes, tuvo que soltar también siervo, oro, plata, ganado, tuvo que soltar todo. Y ese mismo Dios que una vez envió a Abraham y tuvo que soltar todas esas cosas, me ha enviado para que suelte a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ganados y hasta el ganado tuyo y todo el oro y la plata. So él se asusta y dice, y así está diciendo él, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Número 4, número 5. Escucha, pueblo del Eterno, y el que tenga oído oiga el Espíritu. Cuando Hashem, cuando Adonai, cuando el Shaddai, cuando Yuhei-Bafev te liberta a ti de Egipto, de la esclavitud, es para que tú le sirvas, no para que haga lo que tú quieras. El pueblo de Israel comenzó a celebrar el Shabbat, comenzó a celebrar. Mire, el primer mandamiento, y lo vamos a tocar más adelante, el primer mandamiento que aparece cuando el Eterno envía a Moisés a Egipto es: este mes de Aviv, Nisan, será el primer mes de los años, y esto lo recordaráis ustedes por todo. Y eso aparece en Éxodo 2 y vamos a llegar ahí. Después entra con Pesa, que es la festividad de la Pascua. Pero vamos a llegar allí, eso está en el capítulo 12, en el Perec 12. Pero yo sí quiero decirle que si usted tiene que animarse a celebrar el Shabbat, usted tiene que animarse a celebrar la festividad de Adonai, porque eso es una evidencia de que usted salió de Egipto. Porque el Eterno te sacó de Egipto para celebrarle fiesta. En el verso 4 dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Dice, sobre tu territorio. ¿Acaso la tierra no es de Hashem? ¿Y por qué dice sobre tu territorio? Mire cómo Dios cuida realmente, aún siendo toda la tierra de Él, cómo Él realmente trabaja humildemente, siendo un Dios de poder delante del faraón. Eso lo tenemos que aprender nosotros, los cristianos, los mesiánicos, los judíos. Tenemos que aprender cómo obedecer las autoridades y someternos a las autoridades que el Eterno mismo ha puesto. Claro que las autoridades que no están cumpliendo las funciones que deben cumplir, entonces son tratados por Hashem. Pero usted y yo tenemos que actuar en los principios importantes de la Torah, de la palabra, que son someterse a las autoridades del Eterno y también respetarlos. Bendito sea el Eterno. Dice, número 5, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo. Es decir, toda la cosecha acabaré. Dios comenzó juzgando a los dioses. ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban a un Dios que tenía que ver con la agricultura, con la cosecha. Y él dijo, cuando yo entre con esta plaga, vamos a ver el Dios que ustedes veneran de la agricultura, de la cosecha, ¿dónde está? Y exactamente, todo el mundo se dio cuenta que Adonai, pero definitivamente todavía hoy la gente sigue adorando dioses falsos. No se dan cuenta de quién es Adonai. Shema Israel, Adonai es Elohim, Adonai es Echad. Verso 6, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde aquellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante del faraón. Es decir, una plaga como nunca antes han visto sus padres, llegará donde están ustedes. El verso 7 dice, entonces los siervos de faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre? ¿Por qué no dice este Moisés? Sino dice, este hombre, un lazo para nosotros. Deje ir a estos hombres para que sirvan a Yahweh su Dios. ¿O acaso no sabéis todavía que Egipto está ya destruido? ¿Por qué los magos, estos consejeros, le hablan así al faraón? Este hombre y estos hombres. Este hombre y estos hombres tienen nombre, pero las tinieblas realmente no van realmente a reconocer la autoridad que se está moviendo. Este hombre y a estos hombres, no, era el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, y este hombre era el pastor Moisés, quien era bien conocido en todo Egipto, porque los egipcios les temían. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, andad, servid a Yahweh vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? La pregunta aquí del faraón representa de alguna manera en el nivel Sot lo que es las tinieblas. Y él pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Como diciendo, espérense un momento. El pueblo de Israel está formado por hombres, mujeres, obviamente niños, adolescentes, ancianos y obviamente las cosas que le corresponden como el ganado.
Pero la pregunta es, si eran esclavos, ¿por qué tenían ganados? Otra cosa que debemos tener es que la tribu de Leví nunca fue esclavo como lo fueron las 11 tribus restantes. Porque la tribu de Leví fue una tribu que se guardó y se apartó. Y Leví tenía, bendito sea el Eterno, tenía ganado reservado para lo que Dios iría a hacer en el tabernáculo en el desierto. Vamos a ver más. Moisés respondió en el verso 9, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque nuestra fiesta solemne para Yahweh. Y él le dijo, así sea Yahweh con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vosotros. Es decir, cómo el reino de la tiniebla no quiere que nuestros niños se eduquen. Sí vemos en la televisión niños violados, niños en pornografía, niños haciendo cosas malas, usándolo los adolescentes en cosas malas. Pero ¿por qué los niños no van a participar de la adoración en la fiesta? El Eterno quiere. En una ocasión nuestro Mashiach Yeshua dijo, dejad venir los niños porque de los tales es el reino de los cielos. Para Mashiach Yeshua los niños tienen una gran importancia, pero sin embargo para el faraón no. El faraón dice, ¿para qué tienen que ir con los niños? Verso 10, y él le dijo, así sea Yahweh con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, no será así, y ahora vosotros los varones y servid a Yahweh, pues esto es lo que vosotros pediste, y lo echaron de la presencia de Faraón. Es decir, el Faraón dijo, que vayan ustedes, los principales, lo que ustedes escogieron. Cuando la palabra, la Torah dice aquí varones, está hablando de hombres de renombre dentro del pueblo de las 12 tribus de Israel. Ok, escojan los principales ministros y líderes y vayan, porque se me quede el resto del pueblo. Pero Hashem es un Dios de cosas grandes y cosas pequeñas. Dios lo mismo está en las cosas grandes que en las cosas pequeñas. Para Dios es importante que vayan tanto los ministros y los líderes a adorarle y a servirle, como también vaya el más pequeño de la casa también a servirle. Y eso tenemos que nosotros tenerlo en cuenta. El verso 12 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Bendito sea Adonai. Vamos a seguir aquí leyendo. Verso 15. Cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Yahweh vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Elohim, a Yahweh vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Yahweh. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Es decir, Faraón reconoce que él peca. Él lo dice ahí bien claro. Él dice, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Yahweh vuestro Dios. Él reconoce los pecados y ahora reconoce al Elohim que está hablando a través de Moisés. Pero muchas personas reaccionamos a veces como el Faraón. En esta área me quiero especificar, porque hay veces que a nosotros nos suceden cosas, Dios trata con nosotros y nosotros decimos sí, pero después que pasa el problema, cuando todo vuelve a la normalidad, decimos no. Cuando, por ejemplo, cuando escuchamos una prédica fuerte y verdadera de que tenemos que dar fruto, de que los tibios no heredarán el reino de los cielos, todo el mundo dice sí, todo el mundo le entra como que temor, pero después
como que todo el mundo regresa a la normalidad. A veces hacemos algo mal, nos viene un dolor o nos viene algo y oramos, ay Señor, se nos va el dolor y pues regresamos a la normalidad. Faraón era igual, en el momento del apuro clamaba y decía, manden a buscar a Moisés y Aarón. Pero después que una vez que Moisés y Aarón salía y se llevaba las langostas, se llevaba el granizo, se retiraban las plagas, el agua se volvía a convertir normalmente en transparente, ok, todo regresa a la normalidad. ¿Será que nosotros a veces somos así? Después viene la segunda plaga, la plaga de la oscuridad. Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las pueda palpar. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Así como 3 días tuvo Mashiach en las tinieblas, en la oscuridad de los abismos, así tuvo también todo Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en las habitaciones. ¿Cómo es posible esto? Hay una densa oscuridad sobre todo Egipto. Nadie se puede levantar, nadie se puede mover. Si usted prendía una vela, una luz, cualquier cosa, candela, no emitía luz alrededor. Era tan oscuro que la gente no podía ni pararse, ni caminar, ni tan siquiera ir a cepillarse la boca. Entonces eran 3 días para que las personas meditaran en sus pecados y sus errores. De hecho, de estas 10 plagas salieron muchos egipcios que se fueron con los israelitas, lo que le llamamos un Eres-Raf, una mezcla de personas que salieron de egipcios y demás naciones juntamente con el pueblo de Israel, porque a través de estas plagas pudieron rectificar sus errores y pudieron entender que realmente había un Dios que sanaba y salvaba. Verso 24, y entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y serví a Yahweh solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Yahweh nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Yahweh vuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh hasta que lleguemos allá. Número 1, estas 10 plagas duraron alrededor de 1 año. Así como Noah estuvo en el arca por 1 año y 10 días, estas plagas duraron aproximadamente 1 año. Número 2, podemos ver que el pueblo de Israel, ser un pueblo esclavo, ¿cómo se preguntan que tenían ganados? Si era un pueblo esclavo, trabajaba de sol a sol, de noche a noche, no tenían nada, ninguna posesión. ¿Cómo tenía ganado? La tribu de Leví era una tribu que no estaba bajo la esclavitud, y tenemos que entender esto. Tenían ganados y era para el sacrificio. Número 2, dice, no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh hasta que lleguemos allá. Cuando usted comienza a caminar en lo natural con Dios, nunca va a saber a dónde vas. Muchas personas dicen, ay pastor, usted no sabe a dónde va y dónde se mueve. Es que no sabemos, estamos trabajando con Dios. Y cuando tú trabajas con Dios, lo mismo te pasa por el mar, que te pasa por el desierto, te lleva a la tierra prometida. Pero Dios nunca va a revelar del todo todas las cosas a nosotros. Miren el caso de Joseph, le revela a sus hermanos todo y donde termina en un pozo. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con tu vida, pero no te la va a revelar. Simplemente vas a tener que orar todos los días y preguntarle a dónde tú quieres que Él te lleve. Bendito sea Adonai. Los niños irán con nosotros, los hombres irán con nosotros, las mujeres irán con nosotros, los ganados irán con nosotros. Ni una pezuña se va a quedar aquí, dice el Dios Todopoderoso, en esta tierra. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí. Guárdate que no te vea más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Entra lo que se llama la plaga de firstborns, de los primeros primogénitos. En el capítulo 11, dice allí, Yahweh dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada uno su vecina alhajas de plata y de oro. El Eterno les dice por mediación de Moisés, háblale al pueblo y pídele el oro y la plata que lo suelte. Hay aquí lo que se llama una restitución. Ve y dile a mi pueblo que vaya y le digan a los egipcios que me den el oro y la plata. Y nosotros tenemos que saber, como pueblo escogido que somos, tenemos que saber tomar lo que el enemigo nos robó, nos tiene que dar a través del Cordero que es Yeshua.
Porque si no tenemos oro y plata, ¿cómo vamos a nosotros poder llevar la obra del reino? Verso 3. Y Yahweh dijo, dio gracia al pueblo a ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, y los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Es decir, los siervos del Faraón, los magos, respetaban a Moisés. Le tenían temor, lo conocían. También el Eterno le dio gracia al pueblo, porque Dios es un Dios de gracia, le dio gracia, le dio favor al pueblo. Verso 4, dijo pues Moisés, Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Es decir, van a morir los primogénitos de hombres y de animales. Sin embargo, los primogénitos de Israel fueron para Dios escogidos para ministrar en el tabernáculo. Vamos a ver qué dice más aquí. Verso 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que yo, Yahweh, hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Miren la diferencia. El pueblo de Israel, ¿dónde estaba? Y miren dónde estaban los egipcios. Las plagas no vinieron contra Israel, las plagas vinieron con los egipcios. En el final de los tiempos, el juicio de Dios no va a venir sobre el pueblo de Israel, va a venir sobre las naciones que se levantaron contra Jerusalén. Y en cuanto a esto, quiero abrir un paréntesis en cuanto a la teoría llamada el rapto y la ira de Dios. Son dos eventos completamente separados. Y presta atención, ministro, líder, pastor, apóstol, profeta, si quiera algún día que la luz del Mashiach ilumine tu mente y algún día puedas guiar a esa asamblea y congregación que Dios puso y confió en tus manos, escuche alguna vez ahí donde estás lo que voy a hablar. La ira de Dios, la angustia de Jacob no tiene nada que ver con la ira de Dios. Son dos eventos completamente separados. Escúcheme. Y después hable, y después medite, pero escuche primero. He escuchado cientos de pastores hablar por programas de radio y televisión, juntando dos eventos unidos, juntando lo que se llama el rapto, lo que se llama el levantamiento del pueblo de Dios, el arrebatamiento con la ira de Dios. No, escuche y lea la Biblia con entendimiento y claridad. El rapto, el mal llamado rapto, el arrebatamiento, es la reunión de las profecías. Los profetas hablaron que en el final de los tiempos Dios levantaría a su pueblo de todos los cautiverios, porque estamos cautivos. No estamos en la herencia de la tierra que fluye leche y miel. ¿Estás entendiendo? Los Estados Unidos no es la tierra que fluye leche y miel. Ni es América, ni es Europa, ni es África, ni es Australia. Es la tierra física, literal de Israel, la que fluye leche y miel que Dios prometió nos llevaría. Habló a través del profeta Ezequiel 34:12. Habló el Mashiach Yeshua en Mateo 24:31. Habló el profeta Isaías 27:13. Habló el profeta Zacarías de que Dios reuniría a todas las tribus de Israel y aún los que se agregaron. Busque Isaías 14:1, estúdielo. Todos los extranjeros se unirían a la familia de Jacob. Entonces el Dios va a enviar a sus ángeles a tomar a su pueblo para llevarnos a la tierra de Jerusalén, donde va a ser el reino milenial. Nube no es cielo, cielo es cielo, chamay, nube es nube. Cuando la Biblia dice que seremos llevados a las nubes, no dice que seremos llevados al cielo. Mira bien la escritura en 1 Tesalonicenses 4:16. Seremos llevados a las nubes, no al cielo. Ahí no dice cielo, ahí dice nube. Nube es un contexto y probablemente sea literal, donde seremos trasladados a la tierra de Israel, donde comenzará el reino mesiánico. Escuche bien. Eso es, bendito sea el santo Dios de Israel, lo que es el arrebatamiento, el levantamiento. La gran tribulación, escuche bien, que ahora es donde quiero entrar el punto este. La gran tribulación, y es el punto donde quiero llevar, ¿verdad? La gran tribulación, que es el punto que quiero llegar, no tiene nada que ver con la ira de Dios, que es el punto que quería llegar, ¿verdad? El arrebatamiento, el rapto, es una teoría.
creada en el año 1747 por un chileno que trajo esta doctrina a Europa y de Europa la trajo a América. Que luego se puso, Diego Lascunce se puso este nombre, Iván S. Rey, y sacó un libro, La venida del Mesías en Gloria y Majestad, fue publicado en Europa y fue traído hacia Estados Unidos y de ahí fue llevado hasta América. Después explicaremos más de esto. Ahora, la gran tribulación es la guerra de Satanás, el dragón contra el pueblo escogido. Escuche bien, la gran tribulación es la lucha de Satanás, el dragón contra el pueblo escogido. La ira de Dios es Dios entrando en juicio, según Zacarías 14:16, con las naciones. Repito otra vez, la gran tribulación, la angustia de Jacob, es un evento aparte de la ira de Dios. La gran tribulación, escuche bien esto, la angustia de Jacob es el dragón, la serpiente, Satanás haciendo guerra contra los escogidos. Apocalipsis 12:17 y 14:12. Los que guardan los mandamientos, los que el Eterno realmente llamó los santos, los escogidos. Dios, la gran tribulación, escuche bien, la gran tribulación y la angustia de Jacob, que son nombres parecidos, pero es el mismo evento, no es Dios tratando con Israel, ya que Dios para tratar con Israel no necesita pasar a nadie por un crematorio ni por un holocausto. El amor de Dios convierte el alma. ¿Está usted aquí conmigo? La angustia de Jacob o la gran tribulación, lea la Biblia de usted, por favor. Es Satanás haciendo guerra contra los justos, contra los sadiquín. La ira de Dios, Malaquías 4:5, Él enviará al profeta Elías, el espíritu del profeta Elías, que hará volver el corazón de los padres de los hijos de los padres, antes que venga el día grande y temible del Eterno. Eso será un juicio que traerá el Eterno, no con los justos, sino contra aquellos que no creyeron y contra los que se levantaron contra Jerusalén. ¿Me explico? Después voy a hablar de los que creen en el rapto, en el arrebatamiento, antes, en el medio y después, porque hay tres versiones. Están los que se van antes de la gran tribulación. No sé en qué lugar está eso, porque si usted estudia el orden no va a aparecer. Están los que dicen que a los 3 años y medio se van para el cielo, y están los que yo creo y lo que dice la Biblia, que después de la gran tribulación de los 7 años vendrá el reino mesiánico. ¿Por qué? Porque hay una sola resurrección de los muertos. No hay 2, no hay 3, no hay 4. Si 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice lo siguiente. Porque, déjeme leérselo un momento, ya que me metí en esto. Ahora tengo que salir de esto y explicárselo. Ok, voy para allá. Yo sé que algunos de ustedes no me van a amar más, pero yo les digo la verdad. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de una resurrección. Yo le hago una pregunta. Vamos a suponer que yo estoy en la misma versión de usted, que usted cree que el rapto es que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Primeramente, Efesios 2:14 dice que de ambos pueblos hizo uno. No hay ningún texto que dice que de un pueblo hizo dos. ¿Cómo que la iglesia existe, que existe el pueblo de Israel? ¿Quién enseñó eso, por favor? ¿De qué teoría usted sacó que la iglesia es un pueblo y Israel es otro pueblo? ¿De dónde usted sacó eso? Ahora, lo que usted tiene que entender es que está la casa de Efraín, que son cristianos, la casa de Judá, que son judíos, que ambos formamos un pueblo. ¿Me entiende? Pero somos el mismo pueblo. No que estos se van de fiesta y los otros van a sufrir. Usted está aquí conmigo, entienda esto. Ahora, que la iglesia se va a Israel, va a pasar la gran tribulación. Yo quiero que usted preste atención aquí. Vamos a suponer que usted se fue a un rapto, ¿verdad? Van a empezar los 7 años y usted se fue a un rapto hacia el cielo. Usted dice, la iglesia se fue. Y usted dice, no la Biblia, usted dice que el pueblo, que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Nunca, eso existe en la Biblia, eso usted lo está diciendo. Dios no va a tratar con el pueblo de Israel en la gran tribulación. Dios está tratando con nosotros aquí ahora. ¿Me entiende? Es Satanás haciendo guerra contra los justos. Lea Apocalipsis 12, 17, 14, 12. Lea el libro de Apocalipsis, léalo bien. Escucha ahora esto.
Se fueron a un rapto, supuestamente. Y entonces la Biblia dice que en la gran tribulación va a haber un mover profético muy fuerte. Van a haber señales, van a haber maravillas, van a haber prodigios, van a haber Dios testigos que van a hacer señales y prodigios. Se va a predicar el evangelio y muchas personas van a rectificar sus vidas y se van a salvar. Pregunta, si el Espíritu Santo no está presente, ¿quién podrá hacer señal y profetizar si el Espíritu de Dios no está presente? Porque ya que el único que tiene la autoridad para profetizar, mover en los dones, ser señales, prodigios, maravillas y salvar personas del Espíritu Santo, porque es el único que juzga a la humanidad de justicia, pecado y juicio. ¿Usted está aquí conmigo? So, el Espíritu Santo tiene que estar en la gran tribulación ayudando a los santos. Aparte, el Espíritu Santo ni se va para el cielo ni para la tierra, porque el Espíritu Santo está en el cielo, en la tierra y en todas partes donde usted se mueve. Está en Alaska, está abajo en Chile, está en Argentina, está en Australia ahora mismo, está en todas partes. No juegue. El Espíritu Santo, David dijo, ¿de dónde miré de tu presencia? ¿Cómo usted va a creer que el Espíritu Santo se va a ir arriba o se va a ir abajo? Si el Espíritu Santo, Génesis 1:2 dice, llenaba toda la tierra y la ponía en orden. Por favor, tenemos que hacer esa corrección. Ahora, si ya aquí dice que se efectuó la resurrección, porque ustedes están leyendo 1 Tesalonicenses 4:16, entonces aquellas personas que aceptan a Cristo, a Yeshua, como el Mesías durante los 7 años o durante los últimos 3 años y medio, para aquellos que creen en el arrebatamiento en la mitad, ¿qué esperanza de vida y resurrección hay para ellos si ya se efectuó la resurrección? La Biblia dice en 1 Corintios 15, 50 y 52 que seremos transformados y aquí dice que seremos resucitados. Si ya la transformación y la resurrección sucedió, entonces ¿de qué estamos hablando? Número 3, la Biblia habla de 2 venidas, no de 3. Ya el Mesías vino una vez y lo estamos esperando por 2 veces. Son 2 venidas. Número 3, una teoría que hay que dice, porque no pone los pies en la tierra, no se cuenta como salida. Hermano, ustedes están aplicando la misma ley que tenemos nosotros los cubanos. Hay una ley en los Estados Unidos que dice que si usted viene en bote por el mar, si usted no toca la tierra, aunque falte 100 metros, lo viran para Cuba. Pero si toca la tierra, entonces se queda. Entonces, para ustedes, si él toca la tierra Yeshua, se cataloga como una avenida. Pero si no toca la tierra, por favor, ¿qué tipo de juego kindergarten es este? Yeshua cuando se levante su trono, ya, cuando usted sale, no importa si usted llegó hasta el destino, cuando usted sale, salió. ¿Me explico lo que quiero decirle? Hay muchas cosas que hablar. No me voy a parar aquí a hablar ahora todos estos temas. Porque hay muchas doctrinas que hay que corregirlas dentro del pueblo. ¿Me explica? Me estoy explicando. La teoría de la dispensación, del reemplazo, hay muchas. Que Dios no ha hablado, ni pongan esas palabras en la boca de Dios porque Dios no lo habló. Estudien bien, por favor. Tengan luz en sus mentes. Me explico lo que quiero decirle. Okay. Un día voy a hablar más de lo que es el arrebatamiento, la gran tribulación y la angustia de Jacob. Porque estoy ahora mismo metido en una enseñanza que tiene que ver con el libro de Éxodo y con la muerte del Cordero, porque el Cordero murió para que todos estuviéramos unidos, no para que la gente estuviéramos separados. Yeshua dijo en Juan 17, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero ¿qué sucedió? Que hoy la iglesia dice, la iglesia es un pueblo, Israel es otro pueblo. Entonces, ¿quién nos va a entender a nosotros? La palabra iglesia viene de eclesia, griego, y nosotros venimos de los judíos, porque Jesús, Yeshua, es judío. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces, ¿usted cree que en el corazón del Padre y en el corazón del Hijo está eso de que ustedes son una iglesia, de que el pueblo de Israel es otro pueblo? Cuando el apóstol Pablo está diciendo en Efesios 2:12 que tú y yo somos ciudadanos de Israel ahora. Está diciendo en el verso 19 que ya no somos extranjeros ni conocidos, sino que somos miembros de una misma familia. No está diciendo en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos real sacerdocio y nación santa. No podemos excluir al pueblo judío. El pueblo judío ha jugado su rol muy bien. Nosotros, la casa de Efraín, tenemos que jugar nuestro otro rol que Dios nos ha mandado. No tenemos que echarnos unos a otros, tenemos que compartir la visión y tenemos que unirnos. Dios desea el amor y la unidad. Eso es más poderoso que cualquier cosa. Eso es más poderoso que cualquier cosa que Satanás se quiera levantar a hacer.
¿Está usted aquí conmigo? Shalom, muchas gracias. Sigo entonces mi enseñanza. Regresando a Éxodo. Espero que no me odien, espero que me amen. Me van a amar, pero pegarme con todo. La Biblia dice en el verso 7 de Éxodo 11, para que sepa que yo hago diferencia entre los egipcios y los israelitas. Sí, mi pueblo es Israel. Y si Dios llamara otra vez al pueblo de Israel al desierto, ¿quién iría? Yo sí voy a ir, porque yo soy Israel. Pero si usted cree que usted no es Israel, entonces usted no iría al desierto. El Eterno, ¿con quién hace pacto? Con la casa de Israel. Por favor, déjese estar mintiendo. Estudie la Biblia. Porque si usted está mintiendo, está confundiendo a los demás. Entonces el objetivo de nosotros es un ticún, una rectificación. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3, versos 15 y 6, que la escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir. ¿Me explico? Si nos confundimos, hubo algo, lo cambiamos, lo arreglamos. ¿Cuál es el problema? Aquí al que le tenemos que nosotros realmente dar la explicación es a Abacadosh, a nuestro Padre Santo. Verso 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Yahweh dijo a Moisés, Faraón nos oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Cuándo entonces realmente el Faraón envía a la gente fuera? Cuando dos cosas se unen: la muerte de los primogénitos con la muerte del primogénito. Y usted dirá, pastor, explíquese. Sí, Dios envió la plaga de la muerte de los primogénitos de los egipcios, pero ¿quién es el primogénito de Abacadosh? Yeshua es el primogénito. El primogénito y el unigénito. Cuando ellos celebraron lo que tipifica la muerte y la manifestación de Yeshua, después de esta celebración, 1313 años después, es decir, en esta fecha que estamos, hace 2000 años que murió Yeshua, que es el Cordero Pascual, entonces vino la liberación de los hijos de Israel. Dios nos estaba enseñando a nosotros en Egipto que solamente podemos salir de Egipto, de la idolatría, de la esclavitud, de la opresión, de toda esta oscuridad, solamente a través de la luz que es Mashiach. Él empieza en Éxodo 12 a dar todas las instrucciones. Primer mandamiento, Éxodo 12:2. Vamos a leer Shemot 12:1. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será el principio de los meses para vosotros, será este el principio de los meses del año. No es el 1 de enero ni el 31 de diciembre, ladies and gentlemen. Aquí está un mandamiento bíblico, no lo pase por alto. Usted seguramente dijo hace unos días atrás, ¡Feliz Año Nuevo! Celebró 31 de diciembre, 1 de enero. Pero aquí no está, en Éxodo 12:2, enero será el primero de los meses. Dice que es el mes de Nisan, de Aviv, que siempre cae muchas veces a principios de abril. Tenemos un calendario bíblico, claro, está ahí en Éxodo 12:2, mírelo, léalo, lo tenemos. 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia, los padres un cordero por familia. La orden es, tomen un cordero por familia de un año, que no esté enfermo, que esté sano, que sea por familia. El varón, el sacerdote lo tomará y será asado al fuego, no será hervido, sino pasado por el fuego. 4 cosas existían ante la fundación del mundo: el agua, el aire, el fuego y la sabiduría. Proverbios 3:19, con la sabiduría él fundó los cielos y la tierra. ¿Por qué existía el fuego ante la creación del mundo? Dice aquí que sea asado el fuego el cordero. La Biblia dice que Yeshua fue inmolado ante la fundación del mundo. Y si el fuego existía ante la fundación del mundo, entonces, ¿por qué la Biblia dice aquí será asado al fuego?
no en agua, no cocinado de otro tipo. El fuego tipifica el fuego del Espíritu Santo. Bendito sea el Santo, la luz que emana. Bendito sea el Eterno. Yo creo que vamos a seguir más adelante con esta enseñanza. Vamos ahora a irnos a un espacio de un break, de un tiempo de descanso. Yo los amo a ustedes, bendito sea el Eterno. Esperamos que sea de bendición esto. Quizás hay muchas cosas que usted no entiende, quizás hay muchas cosas que tienen duda, quizás hay muchas cosas que se las han mal explicado, o quizás tome lo bueno y deseche lo malo. Pero aprenda cada día una palabra y traerá bendición. Le amamos y le bendecimos. Este fue el pastor Alexander Barrera de Casa de Israel. Shalom. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris y Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.